de la Mujer. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy tenemos la presentación editorial del libro Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos, unificación normativa del tipo penal de feminicidio en México, cuya autoría es de la doctora Samantha Gabriela López Guardiola. Así que vamos a dar inicio a esta presentación. En el panel, en la mesa de discusión, nos acompaña la maestra Griselda Sánchez Carranza. Ella es titular del órgano interno de control del Instituto Federal de Telecomunicaciones y es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Y me voy a permitir pues dar algunos otros detalles de su currículum para que ustedes tengan el referente de quién nos está acompañando el día de hoy. La maestra Griselda Sánchez Carranza es doctoranda también en Administración Pública por el mismo Instituto Nacional de Administración Pública. Tiene un máster en prevención y combate a la corrupción por la Universidad de Salamanca y del INACIPE. Es también licenciada en contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en los diplomados en desarrollo y capacitaciones gerenciales y en efectividad gerencial, ambas por el ICAM. Dentro de su experiencia profesional, como ya la mencioné, es titular del órgano interno de control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, fue asesora de la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Honorable Cámara de Diputados, fue titular de los órganos internos de control en el Instituto Nacional de las Mujeres y en aeropuertos y servicios auxiliares, así como titular del área de auditoría interna del OIC en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, entre otros cargos. Es integrante actualmente también de la Federación Mexicana de Universitarias, es integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, es consejera del Instituto Nacional de Administración Pública. Se ha desempeñado también como vocal de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del mismo INAP y es integrante del Instituto Mexicano de Auditores Internos, así como del propio Instituto Nacional de Administración Pública. Cuenta también con publicaciones sobre el control interno del Estado mexicano, con el panorama del órgano interno de control del Instituto Federal de Telecomunicaciones. También tiene trabajo sobre protección de datos personales, sobre rendición de cuentas, y también tiene trabajos relacionados con la participación de las mujeres en la administración pública, como el trabajo sobre evolución y retos del papel de la mujer en la administración pública de Catalina Sierra Casasus al siglo XXI, en un libro que publicó el INAP, Las mujeres en la administración pública, en el año de 2014. Y le voy a dar la palabra a la maestra Griselda Sánchez Carranza para que nos hable de este importante libro que estamos presentando sobre violencia contra las mujeres y derechos humanos, unificación normativa del tipo penal de feminicidio en México. Adelante, maestra Griselda. Siempre un gusto, querida Griselda, que nos acompañes. Buenos días. Muchísimas gracias, querida doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez. Es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Gracias por la posibilidad de compartir los micrófonos desde esta sede tan emblemática como lo es el Museo de la Mujer. Agradezco a la doctora Patricia Galeana por haber fundado este recinto, centro de difusión de una nueva cultura de equidad y respeto a los derechos humanos de las mujeres, y darnos este espacio. Muy buenos días a la audiencia que de forma remota nos sigue. Me da mucho gusto saludar a mi querida amiga, la doctora, la maestra Claudia Corichi García, asimismo al doctor Alejandro Carlos Espinosa y desde luego a mi amiga, la doctora Samantha López Guardiola, quien me hizo el honor de invitarme a comentar su libro. Le agradezco mucho porque esta es una oportunidad de hacer una reflexión
sobre contenido, utilidad, alcance y perspectivas de su obra. Sin duda, la autora ha puesto en la mesa un tema medular en un contexto actual. Por tanto, este libro llegó en el momento más oportuno. En estas propuestas efervescentes que obligan a exponer propuestas viables para acabar con este delito, que verdaderamente obedezcan a las demandas del espacio público. En mi opinión, esta obra está dirigida a un potencial público que puede, en definitiva, contribuir a cambiar la secuencia con que es tratado el feminicidio, desde su prevención hasta su respectiva sanción. Me refiero a legisladores federales y locales, trabajadores y trabajadoras sociales, cuerpos policíacos, ministerios públicos, fiscalías especializadas, médicos, legistas, académicos y jueces, ya que su atención no es una tarea menor y requerimos de cuerpos profesionalizados y colegiados, así como sociedad civil preparada para contribuir a mitigar este flagelo. El texto está muy bien organizado en capítulos de forma secuencial, estructurada y lógica. Es así como va desarrollando la doctora Samantha López los argumentos que culminan en su propuesta. En efecto, la revisión detallada del libro nos lleva a transitar por diferentes etapas que van desde el diagnóstico y definición del problema hasta la generación de soluciones para los tomadores de decisiones. Y con la humildad académica que caracteriza a la autora, como colofón, intitula la última parte de la obra Reflexiones no necesariamente conclusivas, lo que conlleva a que el tema es complejo. Intervienen una serie de agentes con roles muy precisos, o al menos al tenor de un protocolo internacional aprobado para estos casos, así debería de ser. Además, refina y justifica ampliamente que sigue existiendo asimetría de la información respecto a este delito. La obra parte de la exposición La violencia contra las mujeres y el concepto de género, y efectúa una composición exhaustiva donde expone los diferentes tipos de violencia a los que son sometidas las mujeres. La violencia estructural, cultural, psicológica, sexual, física, y en no pocas ocasiones, la obra nos plantea como referente conceptos retomados de la Convención Belén do Pará. Este contexto es de relevancia y más cuando la autora lo asocia al sendero edificado a través del movimiento feminista, las denominadas olas feministas, en las que a través de este recuento histórico rescata el reconocimiento de la igualdad como un derecho humano. Asimismo, confiere al modelo patriarcal como el causante de que la hechura de las políticas públicas no ha contribuido a visibilizar a las mujeres para contar con un entorno que les asegure su integridad, su paz e igualdad. Si bien la larga marcha de las mujeres en torno a que se reconozcan sus derechos fundamentales se ha ido construyendo con su derecho al sufragio, a los derechos sexuales y reproductivos y a su participación política, además del reconocimiento de la violencia en su contra, de alguna manera esta larga, permítanme decirlo así, longa lucha, como dirían las feministas italianas, aún no cesa, ya que como la autora lo desglosa, el sistema patriarcal de hecho se gestó para su perpetuación y señala que esta es una construcción que se fundamenta en la dominación del sexo fuerte, es decir, los hombres, y la subordinación del más débil, es decir, las mujeres. Construcción cultural denominada androcentrismo. Por lo que desde la teoría feminista, nos dice la doctora López, la violencia de género es multifactorial debido a que resulta en gran parte de códigos culturales y sociales que otorgan poder y autoridad a los hombres sobre las mujeres y requiere de un abordaje de políticas públicas transversales, principalmente enfocadas en la igualdad y la no discriminación. Para finalizar este destacado primer capítulo, nos hace un alto en el camino la autora, a referirse a la sentencia conocida como Campo Algodonero, hecho que marcó un antes y un después para lograr la estandarización de protocolos para la atención contra la violencia conforme a un protocolo mayor, me refiero al de Estambul. Y de ahí la autora nos obsequia y aporta un concepto muy peculiar,
justicia de género. Y cito, la que se puede definir como el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en conjunto con las medidas para reparar las desventajas que llevan a la subordinación de las mujeres y que tengan acceso y control a diversos recursos. Concepto que es coherente con la noción de derechos humanos, es decir, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que deben ser tutelados por el Estado. La construcción del libro es muy interesante. El segundo capítulo, los derechos humanos de las mujeres y su protección, la autora agota íntegramente los diversos instrumentos internacionales concernientes a los derechos humanos de las mujeres, desde la Conferencia de Derechos Políticos de la Mujer en 1952, las convenciones relativas, fíjense ustedes, a la calidad de mujer casada, aunque no suene raro, de 1957 y 1962. También hacemos referente a la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que por cierto fue en 1972 en esta ciudad, y desde luego la muy célebre Convención sobre toda la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW 1979. Los posicionamientos también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la violencia contra las mujeres, en la que la autora también recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. La doctora Samantha va elaborando los argumentos y así llega a describir el tinglado normativo de México relativo a la protección de los derechos humanos en nuestro país, que incluye, entre otros, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y el Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la luz de las recomendaciones del Comité CEDAW al Estado mexicano. Elementos torales para efectuar una revisión de cómo se ha cumplido lo signado. En primera instancia, tipificar el delito de feminicidio de todos y cada uno de los códigos penales de cada entidad federativa. En segundo término, lograr la implementación emitida por la Suprema Corte en razón de que los protocolos de actuación incluyen juzgar con perspectiva de género, considerando un alcance cardinal que es el siguiente: velar porque los jueces que discriminan a las mujeres rindan cuentas, perfeccionando esta política pública a través de hacer uso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, para verificar y así garantizar que todas las decisiones de los tribunales sean públicas. Y tercera, tal vez la medular, dejar de obtener información que no sea tan simétrica. ¿Y a qué me refiero? A contar con mecanismos que permitan obtener una recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Dicha información es vital para obtener un diagnóstico claro y conocer a qué nos enfrentamos. Es muy enriquecedor poder tener acceso al capítulo tercero, la tipificación del feminicidio y su interpretación jurisprudencial. La autora hace énfasis en una desigualdad de género anquilosada en la sociedad mexicana y en otro eje, un sistema jurídico y de gobierno que no responde con eficacia a los delitos de violencia, incluida desde luego la violencia de género. Describe también las consecuencias del feminicidio. Considero así que es pertinente preguntarnos, ¿por qué hoy tenemos que hablar de la violencia contra las mujeres y derechos humanos? En mi opinión, la respuesta es porque es un tema que le preocupa y lastima a la ciudadanía. Repercute en todos los órdenes de la vida. Ha puesto en jaque a todos los órdenes de gobierno hoy en día y lejos de disminuirse, va a la alza. Por ello celebro este espacio de análisis de un tema obligado en la agenda nacional en que se ha avanzado, pero aún no se ha avanzado mucho. Nos queda mucho camino por andar. A la fecha, la información relacionada con la muerte de mujeres en razón de género y sus variables no se encuentra estandarizada. Cada entidad federativa cuenta con bases de datos de información diferente, lo cual complica en definitiva su cuantificación y por tanto su visibilización. Samantha realiza un análisis exhaustivo de la tipología del feminicidio por estado y lo aborda con las gafas de un contexto latinoamericano.
e incluso indaga y plasma las causas del mismo, lo que decanta en el abordaje en la tipología de la violencia familiar y su impacto en los mecanismos normativos. Además, revisa el Código Civil Federal, así como el Código Penal Federal, mismo que tutela la convivencia armónica de la familia. El libro presenta un manejo integral del tema, ya que abarca todas las aristas de lo que implica este crimen de odio, fundamentando sus argumentos para llegar a la conclusión la autora de que el feminicidio es el resultado de la violencia extrema contra las mujeres y representa la violación de sus derechos a la vida, a una vida libre de violencia, a la salud, a la libertad y la seguridad personal, la igualdad, su protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la libertad de expresión, de circulación, de participación e incluso de asociación. Al relatar las diversas fuentes del derecho que nutren la tutela de la preservación de la vida de las mujeres, es vasta su investigación y profunda, al escudriñar sobre los antecedentes de la ley para la eliminación de toda forma de discriminación de las mujeres. Asimismo, da cuenta de las peculiaridades por cada entidad federativa de la tipificación del feminicidio y por ende en todas y cada una de las legislaturas locales, concluyendo que las asimetrías de las mismas provocan diversidad de criterios, incertidumbre jurídica y falta de criterios objetivos de interpretación, lo cual, asociado a la también asimetría de la información relativa a los datos estadísticos, contribuyen a que su tratamiento sea ineficaz, al igual que la sanción correspondiente, así como a la hechura de las políticas públicas para deshacernos de este mal. Lo que nos conduce al último capítulo de la obra. La autora concluye señalando que no han sido exitosas las carpetas de investigación respecto a este delito, por lo que apunta a la necesidad de hacer nuevos constructos y justifica claramente la imperiosa necesidad de un novel modelo y por tanto el epílogo de su obra reza así: el delito de feminicidio como medio idóneo de acceso a la justicia. El feminicidio ha impactado y ha cambiado tanto las disposiciones normativas como institucionales patriarcales, que ya habían generado cierto arraigo en la mente de los operadores de su prevención, detección y tratamiento, lo cual nos permite darnos cuenta de que la eficacia de la norma es cuestionable. De ahí que la tipificación armonizada constituye una herramienta contra el crimen y la impunidad, que contempla mecanismos y políticas específicas para investigar, prevenir y combatir la violencia extrema por razones de género. La propuesta está acompañada por un conjunto de instrumentos normativos, considerando como columnata un Código Penal Único Federal, para garantizar su adecuada implementación y práctica, que sabemos que en México es el talón de Aquiles, ya que ha prevalecido la impunidad. En suma, su hipótesis consiste en la unificación del delito de feminicidio para hacer su regulación en toda la República Mexicana. Por ello, felicito a la doctora Samantha López Guardiola por su dedicación a esta investigación, pero sobre todo por la precisión con la que visibiliza la realidad de este fenómeno complejo, por lo que las y los invito a adquirir esta relevante y vasta obra. Hasta aquí mis comentarios. Muchas gracias, querida doctora Gloria Luz. Muchísimas gracias, querida maestra Griselda. Muy importantes todos sus comentarios con relación al libro que estamos presentando y que seguro profundizarán cada uno de los participantes ponentes. También ya nos está acompañando y le doy la bienvenida la maestra Claudia Sofía Corici. La maestra Sofía Corici es vicepresidenta del colectivo 50+1, es licenciada en Economía por la Universidad Nacional y también voy a dar algunos otros referentes de su síntesis curricular. Actualmente, la maestra Claudia Corici se desempeña en la Auditoría Superior de la Federación y es titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales, integrante del Consejo Directivo y presidenta del Comité de Igualdad de Género y del Comité
editorial. Si no mal recuerdo, pues ella también está a cargo de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Es egresada de la Facultad de Economía de la UNAM y cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University y es especialista en políticas públicas y estudios de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. También destaca dentro de su trayectoria profesional cargos públicos de senadora de la República entre los años 2006 a 2012 y diputada federal entre 2015 y 2018. En el Senado fue presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos de Ciencia y Tecnología y de la Conferencia Parlamentaria de las Américas. También fue secretaria en las comisiones de Equidad y Género, en Relaciones Exteriores para América del Norte y de la mesa directiva de la Cámara Alta. Ahora le cedo la palabra a la maestra Claudia Sofía Corichi para que externe sus comentarios con relación a la obra, así como sus observaciones o profundizaciones en el tema. Un gusto, bienvenida al Museo de la Mujer, maestra Corichi. Muchísimas gracias, doctora. Es para mí un placer y un honor estar con personas, con hombres y mujeres tan destacados y, por supuesto, un gusto estar con mi querida amiga, la maestra Griselda Sánchez, que está el día de hoy aquí, que acaba de hacer sus comentarios, una mujer precursora también en estas temáticas, con el doctor Alejandro Espinosa, que además creo que en todas estas reflexiones siempre debemos integrar también a hombres, porque estas luchas por estos mecanismos legales y además estas luchas contra la violencia y por entender los temas de igualdad son temas de hombres y mujeres, son temas de toda la población. Por supuesto, en la presentación agradezco a la doctora Gloria Luz Alejandre, que tiene una trayectoria también sobre las temáticas de igualdad. Y bueno, por supuesto que es un gusto el día de hoy poder contribuir a la presentación de este libro de la doctora Samantha Gabriela López Guardiola. Este libro que, bueno, pues que ha movido, que le puse algunas notitas, porque ha movido realmente mucho de lo que desde hace muchos años, muchas venimos platicando, conversando, pero que ella con conocimiento jurídico lo sintetiza en una obra, me parece que muy interesante. En esta obra, que para mí me resulta pues sumamente importante, haría una reseña, venía preparada un poco para hacer esta reseña de cada uno de los capítulos, pero lo voy a hacer muy breve porque quiero hacer algunos comentarios sobre la obra en sí misma y la importancia de hablar de estos temas, la importancia de escribir sobre estos temas y la importancia de difundir obras de este calibre y la importancia de que haya mujeres preparadas, sensibilizadas sobre el tema, abogadas que estén haciendo un antes y un después, como sucedió desde el caso del campo algodonero y que nos tiene que llamar, por supuesto, nos llama a la acción. Entonces es un libro que yo diría, lo que hace es llamarnos en primer lugar a la reflexión, a la concientización y después a la acción. Como ya comentaba mi querida Griselda, el libro se centra en 4 capítulos. En el capítulo 1 analiza los tipos de violencia, la violencia contra las mujeres, la violencia de género, la violencia feminicida, que es el peor tipo, o sea, es decir, el más brutal tipo de expresión de las violencias, estudiando este fenómeno criminal. Se abordan antecedentes, la evolución de derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, que aunque parezca increíble, es un reconocimiento reciente. Es decir, antes éramos tratadas no solamente en términos, si ni siquiera teníamos derecho a votar y a ser votadas, éramos tratadas no como seres humanos, éramos tratadas como cosas o como animales. Entonces, este tipo de reconocimientos jurídicos son muy importantes para empezar a hacer un análisis y una conciencia en la sociedad misma. Habla, obviamente, justo de este punto de inflexión con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos
en ese momento del hombre, voy a entrecomillar porque así lo llamaban, es decir, eran los derechos del hombre, en este recorrido histórico respecto de este tema de los derechos de nosotras las mujeres, de las ciudadanas, y desde ese entonces las promotoras de estos derechos o del reconocimiento de sus derechos terminaban en la guillotina. Es decir, eran los hombres, los derechos de los hombres. Se toca también en este primer capítulo el tema de la aportación de las olas feministas tan importantes para el reconocimiento de la violencia feminicida y la violencia de género. No puedo pensar de otra manera porque son las tatarabuelas de nuestras abuelas quienes empezaron a hacer estos cambios y esta revolución. El feminismo actual, conocido como la cuarta ola, cuyos postulados son la lucha por el reconocimiento de la brecha salarial, así como de otras brechas, así como una fuerte crítica a las políticas públicas, tanto de corte liberal como radical. Y yo creo que hay que reconocerlo. En mi caso, soy hija de una madre feminista, una madre que fue precursora en México del feminismo, y toda mi vida crecí escuchando esto, pero crece uno dolorosamente. Crece uno teniendo conciencia dolorosa del riesgo de vivir en México y del riesgo de ser mujer al mismo tiempo. Crece uno sabiendo que el riesgo y la posibilidad de que seas atacada, abusada, violentada es altísimo. Casi el 70% de las mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia. Y en México, los porcentajes que se manifiestan en las encuestas son verdaderamente brutales. Por eso me parece que hablar de esto y hacer este estudio que se habla en el capítulo 1 y después el estudio comparativo respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refieren estos instrumentos internacionales de índole universal en materia de derechos humanos y lo aterriza en una comparativa con los instrumentos que actualmente constituyen, afortunadamente y no casualmente, y después de muchas muertes, y después de muchas vidas, y después de mucha lucha, la legislación mexicana. El capítulo 2 habla sobre los derechos humanos de las mujeres y su protección. Hace un estudio comparativo respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose a los instrumentos internacionales de índole universal en materia de derechos humanos, y se aterriza en una comparativa con los instrumentos que actualmente constituyen esta legislación. En el capítulo 3 encontramos la tipificación del feminicidio y su interpretación jurisprudencial. Describe el significado del feminicidio, tipos de feminicidio, las modalidades delictivas, los crímenes de odio que no podemos olvidar y que hoy siguen desafortunadamente cada vez más vigentes. Analiza justamente la tipificación del feminicidio en las legislaturas locales. El delito de feminicidio ya en el capítulo 4 como medio idóneo de acceso a la justicia, es decir, la autora nos va llevando con una serie de argumentos hacia cómo el feminicidio es este medio idóneo de acceso a la justicia de algo que no es deseable, es decir, de castigar adecuadamente algo que es la brutalidad, pero cómo tenemos que darnos estos instrumentos. Y habla de la propuesta que me parece hoy más que nunca, y quiero decirlo que quienes estamos aquí, quienes nos están escuchando también, quienes van a leer este libro tienen que convertirse en aliadas y aliados para este fin, con el cual quiero decirle, doctora López Guardiola, coincido plenamente. El objetivo de hacer la propuesta de unificación del tipo penal, el trámite de estandarización retoma diversos puntos propuestos en estos estudios internacionales y también estas resoluciones internacionales, y me parece que es muy importante en la búsqueda de esto que ella llama una justicia con equidad e igualdad, no únicamente formal, sino material, para tanto las víctimas familiares como para aquellas y aquellos involucrados en una investigación de esta índole. Más vigente que nunca, sí, y yo creo que muy interesante cuando uno escucha, cuando uno ve en este libro, cómo la doctora marca un antes y un después justamente en este caso brutal del campo algodonero. El caso de González y otras contra México es un caso icónico, es un caso brutal, pero además que tiene un reflejo muy importante en esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que condena al Estado mexicano, es decir, significa que el Estado mexicano debería cuidarnos y proteger nuestra vida. Es decir, esta es muy importante porque no se trata, fíjense, voy a decirlo muy coloquialmente, yo no soy abogada, soy economista, me apasionan estos temas, he sido legisladora, pero me apasionan estos temas, pero lo voy a decir de una manera muy coloquial. Nos han convencido culturalmente de que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ir sin estar vestidas provocativas, que tenemos que bajarnos el dobladillo de la falda, que no podemos ir con escote, que no debemos caminar en la noche. Y por supuesto que nos da miedo caminar en la noche, solas, por supuesto que nos da miedo la inseguridad, pero en lugar de ello, lo que tenemos que hacer, la gran conciencia, que es el gran mensaje de esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que el Estado mexicano nos debe cuidar, nos debe proteger, que debe proteger nuestras vidas, que debe proteger nuestra integridad. Y es por eso que esta condena al Estado mexicano sobre estos casos, y fueron muchísimos los casos brutales que todas conocimos, algunas siendo niñas, pero que todas y todos conocemos, de estas jóvenes desaparecidas, después encontradas violadas, abusadas con extrema crueldad, y asesinadas, por supuesto, tiradas, vejadas, tiradas en los basureros, tiradas en cualquier lugar. Bueno, pues esto marca un antes y un después. A partir de ahí, la Corte realiza este marco jurídico y usa los instrumentos internacionales vigentes en esa época. Estamos hablando hace casi, híjole, pues estamos hablando que hace casi 30 años. Estamos hablando de que usa ese marco vigente para hacer una serie de recomendaciones que significan también cambios. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una de los frutos de esa recomendación. Y me parece muy importante, me tocó ser senadora cuando se discutía la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y era increíble que había debate. O sea, que por supuesto al final pasó, se ha vuelto políticamente correcto hablar de estos temas, se ha vuelto políticamente correcto, se ha vuelto hay instrumentos jurídicos y desafortunadamente eso no ha significado que hoy en la actualidad siguen muriéndose. El dato en el que nos quedábamos era 11 mujeres al día violentadas y asesinadas brutalmente. Y esto nos tiene que llamar, por supuesto, a la reflexión y a la acción. Y yo diría que la doctora López Guardiola es disruptiva, porque nos está hablando de qué sigue, nos está hablando de cómo además defender esta tipificación del feminicidio para que pueda seguir vigente frente, y lo quiero decir con toda responsabilidad, a propuestas en su momento, hace casi 2 años, de hecho, un poquito más de 2 años, impulsadas en algún momento en las que se pretendía eliminar el tipo penal de feminicidio, porque se decía que era complejo para las fiscalías aplicarlo. Afortunadamente, hay un movimiento imparable de mujeres jóvenes, de mujeres no tan jóvenes, de todas nosotras y de muchas legisladoras de diversos colores, donde aquí lo que nos une es sabernos mujeres, sabernos también responsables, sabernos feministas, sabernos luchadoras por estos temas de igualdad, que detuvieron esta posibilidad. ¿Por qué digo que la doctora López Guardiola es disruptiva en hacer este libro en ese contexto? Porque entonces lo que está planteando es no nada más que no se elimine, evidentemente, ¿no? Sino que vayamos más allá y que se unifique el tipo penal y que además pueda hacerse algo que me parece fundamental, que es poder hacer que todos los estados puedan hacer y retomar esto. Es decir, en lugar de decir, vamos a eliminar el tipo penal por ser complejo para las fiscalías aplicarlo, no, pues capacítense, estudien, prepárense y hagan que sea posible aplicar este tipo penal y que además
yo creo que en esto, el papel del Poder Judicial juega un papel fundamental. En todo, no solo en este tema, pero en este en particular, porque la impunidad es el alimento de los delincuentes. El alimento perfecto de los delincuentes es la impunidad. Y por eso me parece fundamental este libro, que además yo diría que lo que hace, además del reconocimiento de la lucha feminista, de las mujeres, de todo esto, es también poner en el centro, por una parte, una serie de propuestas, pero también la obligación del Estado, y que los estados, como decía la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, tienen la obligación todos, incluido el Estado mexicano, por supuesto, de garantizar los derechos humanos de las mujeres, así de sencillo, y de garantizarnos un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, el derecho a una vida libre de violencia. Por eso me parece que es tan importante. Hay datos que son abrumadores, datos coloquiales. El 70% de las mujeres de 15 años y más en nuestro país ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de nuestra vida. La violencia psicológica es la de mayor prevalencia, o la que por lo menos en esta última encuesta así se ha manifestado. La segunda, brutal, 50% casi, violencia sexual. Es decir, un día, hace poco, además de ser titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización en la Auditoría Superior, soy parte, porque creo que todas debemos estar llamadas a la acción. Soy parte, Griselda también forma parte, y me da mucho gusto, y a todas me da mucho gusto que nos acompañen en una organización de sociedad civil llamada 50+1. Soy vicepresidenta. En nuestro último congreso se hizo una pregunta por una de las ponentes. Dijo, levanten la mano las que han sufrido algún tipo de violencia en sus vidas. Y yo no vi al 70%, vi al 100%. No hubo una de nosotras que no levantara la mano. Y eso significa que la brutalidad y la gravedad de este problema es algo que tenemos que trabajar, y que además tenemos que hacer proponiendo y haciendo que esto que hoy significa este libro podamos difundirlo. Yo me ofrezco a ser una fiel promotora de este libro. Me gustó mucho porque en palabras muy sencillas, muy accesibles, pone una serie de elementos históricos, jurídicos sencillos, explicados de manera sencilla y asequible para todas y para todos. Y me parece una obra muy propositiva, por supuesto crítica, por supuesto yo decía disruptiva, porque mientras algunos planteaban que se eliminara el tipo penal, ella lo que plantea es todo lo contrario, es que se fortalezca, que además se adopte, que se pueda hacer, por supuesto, este trabajo, la unificación del tipo penal a nivel de toda la República. Y por eso, siendo nosotras más de la mitad de la población viviendo esta situación de abusos, de violencia, con esta otra pandemia que es la violencia de género, y que es una pandemia que no vemos para cuándo se vaya a acabar, pero tenemos que contribuir desde todos los espacios a que esto suceda. Y quiero concluir diciendo que me parece muy importante que podamos entender la importancia de que se haya reconocido en el Código Penal el feminicidio como un tipo penal. O sea, es decir, es muy importante defender esto porque tenemos una brutalidad encima que no solo lo justifica, sino que tenemos que fortalecerlo, tenemos que exportarlo, tenemos que hacer que se generalice. Y quienes de alguna manera vean que es complejo, creo que es momento de entrar en una ruta de capacitación. Y creo que también en hacer estas reflexiones hacen falta muchas mujeres abogadas. Yo de verdad que me parece que es mujeres abogadas preparadas, sensibles, especializadas y propositivas, que puedan hacer que nosotras, las mujeres, nos sintamos no solamente orgullosas de que hablen de esto, de que escriban de esto, que hagan propuestas, sino que también podamos juntas construir una nueva manera de ser humano y diferente, una nueva manera de ser. Y como han dicho muchas autoras clásicas del feminismo,
Tenemos que encontrar otra manera de ser, porque lo que está pasando hoy en el mundo y en México, y en el mundo digo porque está el caso incluso de Irán, está el caso de Irán, está el caso en muchas latitudes del mundo, tienen que ser, no podemos, ahí donde haya una mujer abusada, violentada, ahí donde haya una mujer a la que se le quite la libertad, y la principal, por supuesto, que se le prive de la vida, donde además esto repercute en el ámbito familiar, social de los países, pues ahí debemos estar cada uno de los que está convencido, cada una de nosotras, y felicitar, por supuesto, a la autora por este extraordinario libro, por estas extraordinarias síntesis, por esta provocación que nos genera a todas y por esta propuesta que debemos aceptar para que pueda haber cambios sustantivos. Así que felicidades y es un honor el día de hoy estar y por supuesto agradecer al Museo de la Mujer que lo dirige a una mujer extraordinaria, ¿no? La doctora Galeana, es una mujer extraordinaria, pues felicitar la oportunidad de que se hagan este tipo de eventos también bajo su manto protector. Y muchas gracias. Felicidades, doctora López Guardiola. Muchas gracias, maestra Claudia Corichi García, por sus comentarios, por sus profundas reflexiones con relación al tipo penal y pues que es una preocupación social, la violencia en contra de las mujeres y el tema de los feminicidios como un aspecto de máxima alerta y de máxima preocupación para la sociedad, sin duda para el Estado mexicano, debería de ser una de sus principales preocupaciones. Bien, también nos está acompañando el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Él es doctor en política criminal, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es juez ad hoc del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también tiene pues una trayectoria administrativa. Es integrante, como yo dije, del SNI. Es docente de la Maestría de Política Criminal de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, donde es dictaminador de publicaciones, así como integrante del Comité de Dictaminadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde también es profesor. Es en el interior de la República, es profesor de doctorado en las universidades de La Salle, del Bajío, en Guanajuato, en Guerrero, en el Centro de Estudios de Posgrado, y del doctorado en Criminología en la Universidad de Nuevo León. Ha sido autor de varios libros y diferentes temas sobre derecho militar mexicano, sobre derecho procesal penal militar, jurisdicción militar y consultor de los libros Régimen Jurídico de las Fuerzas Armadas y Jornadas de Derecho Penal, ambos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o sea que también tiene un trabajo vinculado con los temas militares. Es coautor del Compendio de Derechos Humanos en la Constitución, Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, en 2 tomos publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México, como la extensión del fuero de guerra, que prohíbe el artículo 13 y jurisprudencia interamericana. Ha recibido la medalla al mérito académico Ignacio Manuel Altamirano en Guerrero en el año 2016 y la presea otorgada por el Centro de Estudios Avanzados 2021 en el marco de la presentación del libro Curso Superior del Sistema Nacional Anticorrupción. Le cedo la palabra al doctor Alejandro Carlos Espinosa, de quien ya referí su CV, su biografía, y para que nos comente con relación a este libro y pues sus opiniones, sus puntos de vista con relación a la temática que presenta. Adelante, doctor Alejandro, bienvenido al Museo. Muchas gracias por la oportunidad. Me siento muy honrado de estar compartiendo con ustedes este foro. De verdad, es un privilegio. Quiero decir que es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar en el Museo de la Mujer. Hace algunos años pude presentar el libro del maestro Genaro González Licea, La sentencia de la vida cotidiana, de manera presencial y ahora virtual, acompañado de
tan distinguidas mujeres, pues no solamente me honra, sino que debo decir que me he quedado anonadado con sus expresiones, con sus comentarios, y pues bueno, quisiera iniciar diciendo mi cercanía con la maestra Samantha, doctora Samantha López Guardiola, a quien conozco ya de hace algunos años como una persona versada y dedicada a este tema en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuna, sin duda alguna, de jurispenalistas, cuna de investigadores y cuna referencial, sin duda alguna, ¿no?, de expertos en las ciencias penales. Y hago esta referencia porque una de las características que yo miro en el libro de la doctora es que tiene un abordaje multitemático, multidisciplinario, ¿no? El abordaje de la política criminal está presente, sin duda alguna, con este tema que ya trataron con mucha claridad la maestra Corici, lo dijo de una manera muy clara: unificación del tipo penal a nivel nacional, pues es una propuesta de política criminal que visualiza precisamente con su visión de formación penal en el instituto, sin duda alguna. Veo también en el libro una visión de derechos humanos, ¿no? Tuve el honor y la oportunidad de haberme desempeñado como juez ad hoc en 2 casos de mujeres referenciales para el estudio de estos temas en, pues bueno, en la vida nacional, ¿no? En el caso de Inés Fernández Ortega y en el caso de Valentina Rosendo Cantú, 2 indígenas Mepá, del estado de Guerrero, ¿no?, que fueron abusadas sexualmente por militares. Es un tema interesante, lo que nos trajo, lo que nos generó, ¿no?, estas sentencias en la legislación nacional. Quiero decir también, como una parte importante, que conozco a la maestra como investigadora ya de tiempo atrás. Ya lo señalaba nuestra distinguida doctora Gloria Luz Alejandre, ¿no?, cuando hacía referencia a la semblanza curricular de la doctora López Guardiola, con una investigación que hizo en la revista Criminogénesis, a la que denominó La violencia contra las mujeres en el Estado de México. Estoy hablando del 2008, estamos en los 2022, y las cosas no han cedido, sino que han crecido, ¿no? Entonces, esto nos debe llamar poderosamente la atención, porque a pesar de los esfuerzos, no solamente de la doctora Guardiola, sino de muchos otros dedicados a la investigación, a las políticas públicas, incluso yo diría políticas de Estado que se están haciendo, los números no van abajo, sino van arriba, ¿no? Y entrando ya en materia propiamente del libro, yo quisiera decir algunas cosas. El libro Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos, unificación normativa del tipo penal de feminicidio en México, propone una hipótesis de unificación del delito de feminicidio para su regulación en la República Mexicana. Su tratamiento político-criminal permanente ha sido cuestionado en los últimos años por la academia, y esto que se decía por la maestra Corici es cierto. Realmente, pues yo como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM lo he vivido, y en otros momentos de análisis también lo hemos podido revisar, este debate que aún pareciera estar vivo sobre si es correcto o no es correcto que exista el tipo penal de feminicidio, ¿no? Existen académicos prestigiosos que se decantan por un sentido y hay otros que se decantan por el otro. Yo soy de los que se decanta por la unificación del tipo penal de feminicidio y concuerdo plenamente con la maestra Samantha López Guardiola con este análisis interesantísimo, en donde pues nos muestra un poco, o un mucho más bien, el fenómeno que estamos enfrentando de violencia contra las mujeres a nivel nacional. Así lo expresan las estadísticas frente al flagelo. El libro, además, está nutrido de importantes fuentes de consulta.
no voy a hacer un engorroso análisis ni reflexión sobre cuáles son las fuentes de consulta, pero solamente haré una reflexión. Nos da datos duros, ¿no? Que es para ponernos los pelos de punta, ¿no? Como padres, como hombres que tenemos hijos, hijas, ¿no? Que están viviendo esta situación en donde decimos, o podemos reflexionar, ¿y por qué mi pareja, o por qué mi hija, o por qué mi madre, o por qué mi hermana no estará dentro de esa estadística? Seguro que lo está, ¿no? Es muy seguro que lo está. Entonces, esta parte nos debe llevar a esta empatía, ¿no? En donde debemos vernos ya como seres complementarios, ¿no? Creo que tampoco conviene mucho hacer grandes distinciones entre hombres y mujeres, sino al contrario, ¿no? Ver estos derechos sumados y fortalecidos bajo una lógica, pues en donde los hombres aprendamos a respetar a las mujeres. Creo que uno de los puntos más importantes para este efecto, pues sin duda alguna, es la educación en valores que se da en las casas, en nuestros propios senos familiares, ¿no? La idea esta terrible de que la principal víctima es la mujer es también desgarradora. Creo que debemos pensar en esta forma de que no solamente desde el punto de vista de las políticas públicas, sino también de las políticas normativas, ¿no? Y no creando más leyes y leyes y leyes, sino más bien aplicando las que ya existen y respetándolas, ¿no? Quisiera traer a la memoria la expresión que dijera hace muchos años Tácito, emperador romano, cuando señalaba: ¿quieres conocer qué tan corrupto es un pueblo? Pues mira el número de sus leyes. A lo mejor no tantas leyes, pero sí que se cumplan esas leyes a cabalidad, ¿no? Creo que tenemos instrumentos internacionales súper bien estructurados, magníficos, como CEDAW, Belén do Pará, ¿no? En donde los recoge muy bien Samantha López Guardiola, los baja, los liga además con la normativa nacional y nos permite, pues evidentemente, mirar que estos instrumentos internacionales de derechos humanos, a la luz del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es derecho positivo mexicano. Y entonces, aquí también habría que impulsar esta política pública y política judicial en donde los jueces, perdón por decirlo de esta manera, no vean pasar de noche estos derechos y los apliquen en todos los casos. Otra cosa que me parece interesante de la obra es que analiza la perspectiva de género desde un punto de vista jurídico, al establecer la obligación del Estado de juzgar con perspectiva de género. Y quiero decir que esto sí es todo un reto. Y voy a platicar mi propia anécdota muy brevemente. Cuando daba clases de Derecho Penal en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, al inicio de un semestre, un día, la coordinadora de la especialidad me dijo: este semestre no le voy a dar Derecho Penal, le voy a dar juzgar con perspectiva de género. La verdad, ¿quieren que les diga? Yo sentí terror, sentí pavor. Dije, espérame, ¿y eso de qué se trata? ¿Y yo por qué? ¿No? Y me dice, bueno, si tú no sabes por qué, habiendo sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos casos emblemáticos, dice, entonces yo no sé qué. Entonces me vi en la obligación y en la necesidad de estudiar, ¿no? Y de entender lo importante que es visibilizar esta igualdad. Creo que esto pues, nos lo refleja muy bien López Guardiola en su obra, ¿no? Que además, debo decirlo y agradecerle profundamente haber confiado en mí y haberme confiado la posibilidad de haber hecho su prólogo, ¿no? Quiero decir, además, que la obra nos lleva a identificar perfectamente la importancia del sistema interamericano de los derechos humanos, ¿no? Y, obviamente, aspectos relacionados con el diálogo jurisprudencial entre la jurisprudencia interamericana y la jurisprudencia del Estado mexicano, en donde en ese diálogo, pues evidentemente, se están construyendo
doctrinalmente, ¿no? Digamos que las posturas, las ideas, las evoluciones que aterrizan finalmente en las normas. Pero a veces yo quiero detenerme a pensar en que eso no es suficiente. Está bien que estén en las normas, pero va a estar mejor cuando estén en la aplicación diaria, ¿no? De la vida cotidiana, pero del totum absolutum de la población. O sea, porque creo, ¿no? Que a veces todos estos análisis e investigaciones se vuelven relaciones epistolares y solamente existe como una penetración entre aquellos que son expertos o se dedican al tema. Y creo que una de las bondades del libro de la maestra Samantha López Guardiola es que está escrito en un lenguaje sencillo, ¿no? Que nos permite, con un hilo conductor bastante amable, ¿no? Leer la obra de manera ágil, rápida, de punta a cola, por decirlo de alguna manera, con, con gran agrado y con gran ilustración. Quiero también hacer énfasis, subrayar, que el libro se desarrolla al establecer la referencia histórica del delito de feminicidio. Esta parte histórica que rescata muy bien la doctora es algo importante, pero no solamente esta parte histórica, sino que también hace como que una clasificación sobre los tipos de feminicidio, las modalidades delictivas, así como el modelo como herramienta para conocer las causas del feminicidio y, bueno, hay que decirlo también, la parte técnica es a veces engorrosa y es pesada, pero hay que decirla, hace un estudio dogmático del tipo penal, porque a veces no entendemos por qué el juez dejó libre a fulanito, en fulanito caso, a tal persona, cuando es claro que es, no, hay que entrarle a esta parte que es precisamente la obligación del juez, que es una institución de estricta legalidad y que evidentemente en un tipo penal en donde lo que aplica es la estricta legalidad, pues bueno, una mala aplicación de algún elemento normativo, subjetivo, objetivo del tipo penal puede llevar a una persona a la libertad, ¿no? Entonces, a veces poner los lentes del jurista, como nos obliga López Guardiola a hacerlo con este análisis dogmático, por eso decía que es multidisciplinario su abordaje, ¿no? Pues nos da mucha luz. Y por otra parte, ya casi finalizando, quisiera decir que es muy importante el alcance del derecho comparado, ¿no? Realiza un análisis de la tipificación del feminicidio en América Latina y la relación entre el delito y, bueno, y los crímenes de odio. Y finaliza en su capítulo 4, al repasar las herramientas internacionales en materia de tipificación del feminicidio, y bueno, toca algunos documentos específicos, como es la Recomendación General número 35 sobre la violencia por razones de género contra la mujer, que actualizó la Recomendación General número 19, que sugiere la tipificación del feminicidio, y la recomendación CEDAW C67D75-2014, ¿no? El libro culmina con una propuesta de unificación del tipo penal de feminicidio que podrá aprovecharse por las legisladoras y legisladores de los estados. Creo, y con esto cierro, que esta investigación es una investigación oportuna que tiene algunas calificaciones que le quiero dar, ¿no? Es un libro fresco, es oportuno, es propositivo, es retador, también es retador, es revelador, es analítico. Y entonces, en este sentido, Samantha, gracias por acercar esta obra con este abordaje multitemático, ¿no? En donde nos invitas, y coincido aquí con Griselda, ¿no? Que también hizo y hay que señalarlo, ¿no? Un desglose puntual, sistematizado, claro, que se ve, y eso hay que agradecerlo, ¿no? Porque a veces esto ocurre, se presentan los libros y no se leen. Y aquí, evidentemente, la maestra Sánchez Carranza lo leyó muy puntualmente, ¿no? Punto a punto, creo que lo leyó más que yo cuando es el prólogo. Entonces, me parece muy, muy interesante. Muchas felicidades, Samantha, de verdad, por este aporte, porque lo considero así como un aporte, y esperamos que
mes, ¿no? En esta lucha, investigando, publicando, ¿no? Y pues desarrollando en tu calidad de investigadora. Siempre lo he dicho. Doctor que no investiga, doctor de chocolate. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa, por sus precisiones y comentarios con relación a la obra que nos trae la doctora Samantha López Guardiola, a quien ahora le cedo la palabra para que nos hable de este trabajo que nos presenta, que nos ofrece como una lectura pertinente para esta temática y pues que nos dé los detalles de la misma. Y nuestra autora, que es la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, ella es doctora en Derecho, es maestra en Criminología y Política Criminal por el INACIPE y especialista en garantías y amparo por el mismo instituto. Y también dentro de su detalle curricular, es doctora en Derecho, egresada del INDAPEC, con mención honorífica, es maestra en Ciencias Penales con especialidad en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en Amparo y Garantías Individuales, egresada del INACIPE, ha cursado varios diplomados en Derechos Humanos, licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Se desempeña actualmente como docente en diversas instituciones educativas del país, impartiendo asignaturas de Derechos Humanos, Control Difuso, Garantías Constitucionales y Criminología, entre otras. En sus publicaciones tenemos el manejo de datos personales de Estados Unidos en la revista Crimogénesis, volumen Feminicidios, Mujeres en el Olvido, de la revista de Código Topo, también es revista especializada de Canal 3, otro trabajo sobre la fallida estrategia de seguridad pública en la revista Confluencia 21 de la revista de Pensamiento Político, así como violencia contra las mujeres en el Estado mexicano de la misma revista Crimonogénesis y especializada en criminología y derecho penal. Adelante, doctora. Muchas gracias por estar en el Museo de la Mujer. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, doctora Gloria Luz. Muchas gracias por este espacio. A la doctora Galeana, quien dirige muy acertadamente este Museo de la Mujer, museo tan necesario para mostrar lo que es verdaderamente el avance en la cuestión de la igualdad material de las mujeres y los hombres en nuestro país, en específico en nuestra gran Ciudad de México. Muchas gracias, doctor Alejandro Carlos, por tus palabras. Doctora maestra Griselda, gran amiga, de verdad muchas gracias igualmente. Y maestra Corichi, de igual manera, es un panel a quien les agradezco muchísimo sus palabras y sus comentarios y sus expresiones respecto de la obra que me complacen presentar este día, que es verdaderamente un resultado de un desarrollo de investigación que empezó hace algunos años, como bien lo dice mi gran amigo Alejandro Carlos. Desde que estaba yo en INACIPE, nuestra gran casa de estudios, a donde también tuve el gran privilegio y honor de ser profesora, inicié esta investigación respecto del tema del feminicidio, de la violencia contra las mujeres, principalmente llevada de la mano por la situación social que se presenta en nuestro país. Es decir, no hay día en el que no nos enfrentemos a una noticia criminal que nos hable de la violencia, ya sea extrema en caso de pérdida de la vida de una mujer o de una niña, o de otros tipos de violencia contra ellas, contra nosotras, en cualquier ámbito, no nada más como lo decía la maestra Corichi, en el ámbito público, por la forma en que nos vestimos, por la forma en que nos comportamos, a dónde vamos, sino que también en el ámbito privado, en ese lugar donde supuestamente deberíamos de sentirnos seguras, donde es el ámbito familiar, donde nos encontramos dentro de cuatro paredes que supuestamente
históricamente se había convertido en ese ámbito seguro para cualquiera de sus integrantes, en donde a raíz de los estudios justamente de la violencia familiar, intrafamiliar, hemos verdaderamente visto y nos hemos dado cuenta, y no nada más la sociedad en su conjunto, sino las autoridades, que no es tan cierto. Dentro de ese ámbito del hogar se da mucho la violencia y desafortunadamente violencia contra prácticamente todos sus integrantes, ya sea personas de la tercera edad, ya sean niños, ya sean mujeres, ya sea personas con capacidades diferentes, ya sea personas en estado de salud de condiciones precarias. Es decir, esta violencia se materializa en diferentes formas y es tan grave que justamente a finales de los 70s se da ese reconocimiento internacional por parte de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para determinar que la violencia es un mal que está inmerso en la sociedad, en el tejido social, y que esa violencia verdaderamente repercute en el desarrollo de todos los seres humanos, no únicamente en quien la sufre directamente, que podría ser, reitero, mujeres, en este caso en particular que estamos hablando, sino que también en sus familiares, en su desarrollo profesional. ¿Qué sucede con esos niños, hijos de madres que han sido víctimas de feminicidio? ¿Qué sucede con esos tíos, hermanos, padres, etcétera, familiares que han tenido que sufrir la pérdida de una mujer en manos, ya sea generalmente de un hombre que generalmente es su pareja o ha sido su pareja o había sido su pareja y que la termina privando de la libertad, de la vida y sometiendo tal vez a una situación de violencia extrema por determinado tiempo? Es decir, el feminicidio o la pérdida de la vida de una mujer no se da repentinamente, es desafortunadamente el resultado de una violencia continua que inicia con violencia psicológica, tal vez violencia económica, violencia financiera, que hoy también identifica nuestro alto tribunal como una parte importante de lo que es, un ejemplo importante de lo que es la violencia, los tipos de violencia, y que culmina en muchas ocasiones en la pérdida de la vida de esa mujer. Entonces, es importante reconocer que el feminicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres o violencia de género y que por tanto el tema no resulta menor. Me gustaría comentar esta expresión de Andrea Dworkin, que me parece que sistematiza y ejemplifica claramente lo que es la violencia contra las mujeres y que dice, ¿cómo es que la percepción de las mujeres como subhumanas ha evolucionado de tal forma que la violencia y la explotación se vuelven hábitos en vez de crímenes? Y desafortunadamente eso es justamente lo que sucede. Las diferentes instituciones en materia de derechos humanos internacionales han reconocido que desafortunadamente la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos más recurrente en nuestra sociedad actualmente. No nada más hablemos, reitero, en nuestro país, sino en cualquier otra latitud, como bien lo decía acertadamente la maestra Corichi, está Irán, se encuentra la violencia contra las mujeres en el Medio Oriente, en donde son sujetas a pérdida de la muerte, pérdida de la vida por apedramiento, si es que le son infieles al hombre, y al hombre pues no le pasa nada. Entonces, esa violencia es verdaderamente extrema y está inserta, como bien lo decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia Campo Algodonero, está inserta en el tejido social, con estereotipos que están muy arraigados en nuestra sociedad por centurias y que desafortunadamente estos estereotipos limitan la actuación de las personas, de los servidores públicos al momento de hacer una investigación profesional.
porque se ven matizados de estos estereotipos en su concepción de lo que es una mujer, cómo debe de ser, qué debe de hacer y a qué se debe dedicar. Y en consecuencia, estas investigaciones, por falta también de capacitación, de adiestramiento y de conocimiento, se ven limitadas, limitando así el acceso a la justicia, no nada más de las víctimas y de sus familiares, sino el desarrollo muy limitado en cuestión del desarrollo personal de las mujeres, porque hasta esa parte afecta la cuestión de la falta de justicia, de acceso a la justicia por parte de las mujeres y las víctimas de estos crímenes, ya sean feminicidios o ya sea muertes, homicidios de mujeres, porque también hay que diferenciar, no todo muerte de mujer es un feminicidio. Puede haber el caso de que se cometa el homicidio de una mujer y que no forzosamente sea un feminicidio. No se debe de tipificar siempre en ese sentido. Sin embargo, en ese sentido, en esa línea, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha verdaderamente desarrollado una base de identificación que nos permite, es decir, de diversas sentencias en las cuales esa jurisprudencia nos permite identificar cuándo estamos enfrente de un feminicidio y cuáles son las condiciones que un investigador debe de poner atención para poder identificar este tipo de actos y de acciones por parte de el perpetrador del delito. Entonces, nuestro alto tribunal verdaderamente ha trabajado en la creación de estos modelos de acceso a la justicia con justamente perspectiva de género que nos comentaba nuestro amigo Alejandro Carlos. Esa perspectiva de género que hoy la debemos de ver implementada no únicamente en la investigación de delitos, sino que en nuestra vida cotidiana. A mí me tocó en lo personal cuando fui directora de la Academia de Policía de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, vivir de cerca la situación de que por el hecho de ser mujer, a las mujeres no les permitían manejar las patrullas por la noche porque decían que las mujeres se quedan dormidas y que tienen más accidentes. Entonces, eso simple y sencillamente es un ejemplo de la falta de equidad y de igualdad material. Es decir, sí te contrato para que lleves a cabo diversas tareas de seguridad pública, pero te limito al mismo tiempo. Entonces, esa limitación es justamente la que nos conlleva a limitarnos en lo profesional y en lo personal como seres humanos y no gozar plenamente de nuestros derechos humanos de una vida libre de violencia y libre también de podernos dedicar a lo que nos gusta sin limitaciones por parte del mismo Estado. Porque el mismo Estado nos limita en lugar de protegernos y tratar de darnos todas las herramientas para que podamos gozar y plenamente de los derechos humanos. Entonces, ¿en dónde se encuentra ese piso mínimo que justamente las Naciones Unidas, de las que las Naciones Unidas ha hablado? Es decir, todo Estado debe de por lo menos garantizar un piso mínimo en materia de acceso a los derechos humanos y goce y disfrute de estos mismos, porque no es únicamente suficiente que se queden en el texto, ya sea legislativo, en el texto del Corpus Juris Internacional, sino cómo materializar esos derechos humanos. Y creo que esa es tarea de todos. Reitero, nuestro alto tribunal ha estado haciendo, se continúa trabajando para que en ese sentido las sentencias sean una forma de materializar ese acceso a los derechos humanos por las mujeres y los hombres, porque es importante mencionar que cuando hablamos de justamente una justicia con equidad de género, esta impacta tanto para los hombres como para las mujeres. No es exclusivamente un impacto favorecedor para las mujeres, también lo puede ser para los hombres. No me queda más que decir que, bueno, no cabe duda que
desde finales de los 70s, con el reconocimiento de la violencia como problema público, a la fecha hemos tenido, como ya lo han comentado las panelistas anteriores, un gran avance tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin embargo, no es suficiente ese avance y tenemos y necesitamos de la sociedad en general, de todas aquellas personas que se encuentran en una posición de decisión de políticas públicas para que paso a paso podamos ir construyendo una mejor sociedad más equitativa y que tengamos verdaderamente un acceso a la justicia, y considero definitivamente que la tipificación del tipo penal de feminicidio estandarizada en nuestro país pueda ser un aporte en ese camino hacia la concreción y materialización del acceso a la justicia para hombres y mujeres en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Samantha López Guardiola, por sus apreciaciones y por compartirnos pues la investigación que usted nos comenta ha realizado con relación a esta temática tan importante y fundamental para entenderla desde diferentes aristas, ¿no? Las ciencias sociales, la ciencia jurídica, ¿no? La ciencia económica, sin duda, la administración pública, que es otra de nuestras disciplinas de coincidencia. Ahora me permito hacer algunos comentarios de parte del público que nos está acompañando a través de Facebook y algunas preguntas que se están formulando. Evangelina Flores Ceseña nos saluda. Buen día, doctora Samantha, le enviamos saludos desde Colima. Rosana Maldonado también envía saludos desde Campeche. La doctora Amparo Brindis, que nos está siguiendo por las redes, le externa un saludo y una felicitación a la maestra Griselda Sánchez Carranza. Nos dice excelente panel y comentaristas, la doctora Brindis. Rocío Adriana Ramírez menciona que es un excelente análisis. Germán Macedo, excelente síntesis del libro de parte de la maestra Griselda Sánchez Carranza. Adriana Rivera también refiere los comentarios de la maestra Griselda Sánchez. Sil Bar también felicita a la maestra Griselda Sánchez por estos comentarios. De la Cruz nos menciona: muchas gracias por su investigación y por compartir con nosotros. Gracias a la maestra Claudia Corici. Será un gusto dar lectura a su libro y es nuestra responsabilidad el capacitarnos más cada día y saber nuestros derechos. Es tiempo de activarnos. De Sara Liz Cano le pregunta a la doctora Samantha: doctora López, ¿cuál ha sido la experiencia de México con las medidas de protección en esta materia? Su expedición logra la disminución de la violencia contra las mujeres. Es una pregunta que nos hacen por aquí y pues le cedería la palabra a la doctora Samantha para que nos amplíe sobre esta pregunta. Muchas gracias. Sí, la cuestión de la expedición de medidas de protección prácticamente está inserta y reconocida en todos los códigos penales de todos los estados. Desafortunadamente, no en todos los estados ha tenido la misma efectividad. Y desafortunadamente, por ejemplo, en Oaxaca, hace algunos meses tuvimos el caso muy ejemplificado de justamente esta cuestión de medidas de protección. La víctima acudió a sede ministerial justamente pidiendo medidas de protección por una situación particular que vivía con el exmarido, y nuestro compañero ministerial, agente del Ministerio Público, no consideró que la situación verdaderamente era alarmante y las negó. Y desafortunadamente, un mes y medio después, esta víctima de Oaxaca perdió la vida en manos de ese victimario contra el cual ella había solicitado medidas de protección. Yo sé que en el estado de Colima esta
figura de protección ha sido más efectiva y en algunos otros estados del país de igual manera. Desafortunadamente nos enfrentamos aquí nuevamente a lo que hemos comentado reiteradamente. Necesitamos que haya más capacitación en lo que es los administradores de justicia para que verdaderamente se concienticen de la problemática en la cual se encuentran las mujeres cuando requieren, solicitan una medida de protección. Es decir, una mujer no va a ir a una sede administrativa buscando una medida de protección nada más porque no tiene otra cosa que hacer. Eso es obvio que así no sucede. Y hay que ponerse en los pies de esa víctima. ¿Qué es lo que ella está sintiendo? ¿Qué es lo que ella está experimentando? Probablemente desde mi óptica puede ser que es únicamente algo que no revierte mayor relevancia, pero lo que ella siente, y sobre todo lo que ella ha experimentado a través del tiempo, es decir, la violencia va increciendo, la violencia nunca va disminuyendo, la violencia va increciendo. Por tal motivo es que se solicitan esas medidas de protección. Yo lo que invito es a generar esa conciencia. Cuando solicitamos una medida de protección, ojalá y verdaderamente se haga un estudio minucioso del por qué, las razones y la situación particular de esa víctima y que ojalá verdaderamente se concedan esas medidas de protección y que se hagan efectivas. Es una medida de prevención que está en manos del Ministerio Público y que yo los invito a que verdaderamente lo analicen en cada caso en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Samantha. Bien, pues hay otras felicitaciones de parte de la licenciada Galia Carrillo, que felicita a la maestra Claudia Corichi por su lucha y trabajo para lograr la igualdad de género y por sus interesantes comentarios con relación al libro Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos, Unificación Normativa del Tipo Penal del Feminicidio, de la doctora Samantha. Otra felicitación de parte de Emma Toledo para la maestra Corichi, de Berta Plaza, también felicita los comentarios de la maestra Claudia Corichi. Ángeles Márquez Italia felicita desde Colima y también nos preguntan dónde pueden conseguir el libro o dónde se puede adquirir. El libro lo pueden adquirir, en la página Criminogénesis de nuestro doctor Alejandro Carlos, www.criminogénesis.com. Ahí lo pueden adquirir, ya sea vía digital o vía impresa. Ok, gracias. Víctor Mar también felicita a la maestra Griselda. Gislan Maya agradece y felicita a las maestras Griselda y a la maestra Corichi. Hay felicitaciones de Antonio de Jesús Ramírez. Felicita a las ponentes. Gracias por tocar este tema. Y bueno, agradezco también la mención que hace mi persona. Muchas gracias, Antonio. Pregunta para la maestra Claudia Corichi, de Adriana Rivera. Como legisladora, en su momento, ¿qué ha sido lo más difícil de legislar en el tema de las mujeres? Adelante, maestra Corichi. Gracias, doctora. Gracias a quien realizó la pregunta, porque hay, digamos que en el tema de legislar, hay algo que está permanentemente ahí, que es, incluso creo que en la legislatura de la paridad, pero antes, que me tocó la legislatura 2006-2012 en el Senado y después la del 2015 al 2018 en la Cámara de Diputados, son estos códigos no escritos en los cuales en la práctica las posibilidades de legislar sobre temas en los cuales, voy a decirlo en términos pues muy brutales, pero el patriarcado o una cultura machista no deja pasar. E incluso lo vemos de manera cotidiana. Las comisiones, en ese entonces, que no hace demasiado, las comisiones importantes estaban presididas por hombres. Generalmente justicia, por hablar de estos temas, es una comisión generalmente y mayoritariamente presidida por hombres. Y las comisiones que en general nos quieren otorgar a las mujeres en la práctica real
es que nos hagamos cargo de la de grupos vulnerables, de la de igualdad, por supuesto, antes equidad, es decir, de desarrollo social, cuando mucho, en fin, este tipo de características. Romper estos patrones en los cuales, digamos, legislar y lograr consensos y lograr respaldos de hombres y mujeres es muy complejo, sobre todo cuando las temáticas tienen que ver con temáticas de igualdad. Son los temas de las mujeres, como si no fueran los temas de la sociedad, como si no fueran los temas de una democracia sustantiva donde hombres y mujeres nos vemos beneficiados por la igualdad o por mejores condiciones para todas y para todos. Entonces, me parece que el punto, digamos, el nudo que sigue habiendo y que había desde antes es que en los hechos, en la práctica, ni las comisiones importantes, ni la Junta de Gobierno, o sea, y lo vemos hoy, la legislatura de la paridad y la Junta de Coordinación, hay muy pocas mujeres y no hay ninguna coordinadora. La presidencia de las cámaras, en general, la mayoría no está integrada por mujeres, pero sobre todo es en la Junta de Coordinación donde se deciden las cosas, en la Junta de Coordinación, en los consejos de administración. Entonces, yo diría que el mayor reto ha sido que los temas que tienen que ver con igualdad de género, me tocó, por ejemplo, brevemente lo digo, cuando fui diputada, nos tocó dar una lucha a algunas diputadas, y digo diputadas porque no hubo un solo hombre que quisiera sumarse a esta lucha, contra la tortura de mujeres a manos de cuerpos armados, cuerpos policíacos, cuerpos del ejército, de la marina. Dimos una lucha junto con Amnistía Internacional, empezamos siendo 20, la presión terminó haciendo que fuéramos 4, bueno, 5 y luego 4, todas mujeres. No hubo la posibilidad de que estas investigaciones, esta lucha, se sumaran algunos hombres, a pesar de que hay algunos que son sensibles, pero se considera que estos temas, y la tortura sexual no solo era a mujeres, era también a hombres, aunque prioritariamente mujeres, pero se consideraban asuntos de mujeres y hombres. Entonces creo que una es en los hechos, estas prácticas de dejar los temas como el feminicidio, como el tema de la igualdad, como los temas que se consideran de mujeres en el ámbito de que se lo traten las mujeres. Y en ese ámbito no llegan generalmente a pasar a los niveles importantes de determinación y se quedan generalmente congelados en las comisiones. Creo que, digamos que esa es la mayor tristeza o principal reto es que en los hechos legislar es muy complejo, pasa a veces en comisiones, a veces no, pero poder llevar a pleno una iniciativa y que sea consensada cuando tiene que ver con un tema de nosotras las mujeres es muy complejo. Se ha vuelto cada vez menos. Creo que lograron una gran alianza desde hace 30 años las mujeres, poder tipificar delitos como la violación, que no era castigada, como la violación, como el acoso, han sido procesos. ¿Y saben cómo se logra? Cuando todas las mujeres de todos los partidos, de todas las visiones, de todas las tendencias, nos unimos a poner un tema al centro. Y bueno, esa es parte de mi experiencia, digamos, cotidiana. Muchas gracias, maestra Corichi. Muy importante todas estas presiones con relación a su trayectoria y al trabajo legislativo que se hace en materia de mujeres y los escollos a los que se enfrentan, ¿no? En materia de legislación. Hay otra pregunta para la doctora Samantha Garre Martínez. Tengo una pregunta. ¿Qué fue lo más difícil de indagar en su investigación y por qué? Y yo aquí quisiera ligarlo también con otro aspecto relacionado con las temáticas. Hay una de nuestras colegas en la Federación Mexicana de Universitarias, la doctora Guadalupe Valdés Osorio, que trabaja también el tema del feminicidio y del tipo penal con relación a esta problemática. Seguramente la conocen o muy probablemente la hayan escuchado y hayan conocido de sus trabajos. Para nosotros ha sido muy importante las aportaciones que ha hecho la doctora Guadalupe Valdés en la materia y que también los toca.
Pues ella tiene una diversidad de trabajos y de estudios sobre feminicidio en estudios comparados con México y otros países de América Latina, la violencia en contra de las mujeres y en contra de las niñas. Con relación a estas posibilidades de apertura de los canales de investigación, ¿a qué dificultades usted se encontró, doctora Samantha, con relación a su tema? ¿Y qué otras aportaciones de algunas otras investigadoras usted recogió para construir su trabajo de investigación? Claro, con mucho gusto. Bueno, como bien lo comentaba mi amiga la doctora Griselda, maestra Griselda, desafortunadamente un problema recurrente es que en México no tenemos datos certeros. No hay una base de datos por entidad federativa y tampoco federal que refiera al número de homicidios de mujeres y o feminicidios, que sea cierta. Tenemos Data Cívica, que es una muy buena organización, considero que aporta información muy veraz y oportuna, y algunas otras entidades, por ejemplo, el INEGI trata de hacer lo posible, sus investigaciones arrojan información respecto de el tipo de violencia, el tipo de homicidio, en qué condiciones se da, etcétera, y eso nos permite tener cierto acercamiento a una cierta realidad. Desafortunadamente no tenemos acceso, y eso que ese tema fue un tema de campo algodonero. La sentencia de campo algodonero determina que el Estado mexicano debe contar con bases de datos certeras. Entonces, a raíz de la sentencia campo algodonero en Chihuahua, el grupo de mujeres, las víctimas, las madres de las víctimas, se unieron y empezaron a tratar de generar esas bases de datos y se empezó a trabajar muy certeramente. Desafortunadamente se trabajó únicamente por cierto tiempo y se abandonó por parte del Estado, no había presupuesto y entonces desafortunadamente es un tema, yo creo que es el más peculiar, la falta de datos y que esos datos sean verdaderamente datos ciertos y confiables y que la fuente sea confiable. Entonces, ese es un número uno. Tampoco tenemos datos respecto de cuántas carpetas de investigación existen en la actualidad, en qué estado se encuentran esas carpetas de investigación. Entonces, ese es otro dato. O sea, el tema de la judicialización de la información tampoco, o información judicial no es tampoco certera, no es confiable. Y creo que es lo más peculiar. En temas de quiénes fueron algunos de los autores o las autoras que yo tuve el gusto de analizar sus aportaciones. Obviamente hay varias personas varias autoras a las que yo investigué, leí desde lo que es femicidio y feminicidio de las autoras estadounidenses, autoras europeas, autoras mexicanas. Creo que hay un buen número de mujeres analistas del tema y estudiosas del tema justamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, que verdaderamente asistí a diversos foros en materia de investigación de la violencia contra las mujeres, de la violencia de lo que es en el hogar, la violencia en lo que es el ámbito público y el ámbito privado. Y bueno, ahorita nombres, la verdad no me vienen mucho a la mente y no tengo mi libro a la mano, pero con mucho gusto todas están citadas en mi libro, obviamente. Y lo único que puedo decir es que hay muchos aportes de muchas mujeres en el tema que han desarrollado, investigado diversos
temas específicos dentro de lo que es la violencia, los tipos de violencia, las formas, el cómo, el por qué, el cuándo, porque eso es muy particular, la diferencia respecto de lo que es la violencia en general o violencia contra los hombres. Y un tema, perdón, una asociación importante sería Data Cívica y lo que es, hay un diplomado también que ofrece la UNAM en tema de violencia intrafamiliar, violencia de género. Todos esos diplomados verdaderamente son muy buenos y aportan muchísima información actual y además confiable. Y muchas gracias, doctora Samantha. Sí, es muy importante que podamos tener todos estos referentes porque sin duda la temática pues, se diversifica, es decir, muchos pueden estar abordando el tema y requieren pues algunos referentes sólidos de información y de trabajo desarrollado para tomarlos como un soporte de carácter académico y pues que las líneas de investigación pues no se queden cerradas en una sola mirada, ¿no? O en una sola visión. Entonces, pues sí nos es importante pues hacer estos referentes, ¿no? Y como le decía una de nuestras especialistas dentro de la federación es la doctora Guadalupe Valdés Osorio, que me hubiera encantado que hubiera estado en este panel para poder hacer un debate a lo mejor con otros elementos al respecto. Hay otra pregunta aquí para la maestra Griselda Sánchez Carranza. Como contralora, pregunta Mariela, buenas tardes, como contralora, ¿qué experiencia puede compartir en donde haya visto violencia y qué se puede hacer para solucionarlo? Maestra Griselda, adelante. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar este tema. Y como yo decía, este libro por eso me llama mucho la atención, porque va a un nutrido grupo, a un público muy diverso. Entre ellos, a los que también operamos parte de este problema de mitigar la violencia. Y quiero hacer referencia a dos cosas. En primer lugar, yo recuerdo cuando fui contralora en el INMujeres, pues había muchas acciones que trataban de contribuir a la igualdad, pero también veíamos que los resultados eran ínfimos. Y entonces esos mecanismos realmente que tenían para llegar sobre todo a municipios y establecer diferentes líneas de acción, y yo recuerdo mucho que trataban de cultivar entre los ministerios públicos y los cuerpos policíacos, cómo tratar, cómo tener de verdad un protocolo para atender a las mujeres violentadas, y era muy complicado. Muchas asociaciones civiles no querían hacer caso de ese tipo de bajar recursos porque era complejo. En un principio no había reglas de operación, después nos dijimos que era necesario precisamente para amarrar esas cifras que tanto nos hacen falta, esos datos estadísticos, y entonces era un momento complejo. Por eso yo sabía que esos indicadores había que reconstruirlos porque en sí la política pública pues no estaba de alguna manera siendo eficiente. De ahí me ha quedado en la mente, pero también en el corazón, pues, ¿qué más hacer? Porque yo sabía que eso quedó inconcluso. Por eso he dicho que hemos hecho avances. En esa época también justo se pronunció la eliminación de todas formas de violencia contra la mujer, pero no lo suficiente. Y concretamente les quisiera platicar una anécdota. Siendo contralora en el órgano interno de control de aeropuertos y servicios auxiliares, donde había una abogada, no estoy hablando a alguien que no supiera, una abogada directora de área, que estaba, por cierto, en quejas y denuncias, y entonces su marido era sumamente violento con ella. Su marido fue quien me la presentó para que incursionara ahí, una mujer muy preparada, y al tener tantos problemas y tantas diferencias, déjenme decirlo así, pues, este personaje llegó a pedirme que le quitara el trabajo a su esposo, ¿no? O sea, quería limitarla, quería, como decía hace rato Samantha,
estar ejerciendo una violencia no solamente psicológica, sino económica. Yo llegué a hablar muchas veces con ella y le dije, oye, ¿por qué tienes tanto miedo? O sea, si quieres yo misma te apoyo y vemos con otro abogado, pero le tenía terror. No hizo caso y en una de esas veces llegó muy golpeada, ¿no? Finalmente sí se divorció. ¿A qué voy? Que muchas veces ese miedo que se tiene, tenemos que ser solidarias, ser sororas y poder en determinado momento buscar cómo ser solidarias de una manera muy concreta con las mismas personas que están con nosotros. Y una manera de realizarlo, yo les diría dos cosas. Uno, aquí el 52% del personal son mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva diferente, porque la administración pública está construida por hombres y mujeres, por mujeres y hombres, y esa visión es importante. Y la otra, estamos promocionando al interior del Instituto Federal de Telecomunicaciones la declaración 3 de 3 de que no haya violencia. Está en ciernes, estamos haciendo una labor de cabildeo de conocimiento al pleno. Eso en ningún libro se dice que un contralor o contralora deba hacer esto, pero es necesario buscar mecanismos novedosos y este es un modelo que ya está trabajándose en la alcaldía de Coyoacán. Entonces invita a todas las personas, hombres, que declaren que no deben pensión alimenticia, que no van a llevar a cabo el acoso de ningún tipo, ni en su casa, ni en el trabajo. Entonces, yo creo que eso es indispensable. Y la otra, pues hay un pendiente en el legislativo, porque como contralora por acoso sexual no puedo hacer muchas cosas, dado que no está tipificado como un delito, y de aquí yo creo que el doctor Alejandro Carlos nos podría ejemplificar más, ¿no? Entonces, sí es una ardua labor, y yo creo que por eso este libro cobra de nuevo relevancia. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Griselda, por esta anécdota que ejemplifica muy bien cuál es la situación que viven las mujeres al interior de los órganos de la administración pública, ¿no? De una serie de espacios administrativos en los cuales se enfrentan a todas estas dificultades. Muchas gracias. Alma Soto también envió una felicitación a la doctora Samantha López. Ella nos dice, levantó la voz por medio de su libro, por todas nosotras, y como dice el licenciado Alejandro Carlos, hay que entrarle. Jorge Piedras envía una felicitación a todas y a todos los ponentes. Se escucha muy interesante el libro de la doctora Samantha desde la perspectiva del derecho, y a la maestra Corichi por enriquecer con su experiencia en el Congreso. Emma Toledo también envía una felicitación, nos dice excelente libro, y Lorena Santoyo nos menciona sin duda un tema de mucha relevancia para nuestra realidad actual. Gracias y felicitaciones a todos los panelistas. Ya estamos casi prácticamente al cierre de esta presentación y me gustaría que, así como hicieron ustedes sus participaciones, pudiéramos dar un cierre a este panel y pasar a la entrega de sus reconocimientos que les otorga el Museo de la Mujer a través de que le otorga la doctora Patricia Galeana a través del Museo de la Mujer. Adelante, maestra Griselda, para su cierre, por favor. Sí, y yo les diría que este libro es necesario en la biblioteca de quienes estamos interesados en prevenir y erradicar este tipo de delito. No me queda más que celebrar este análisis y revisión y propuestas sobre la unificación normativa del tipo penal del feminicidio en México, no solo teórica y metodológicamente, sino como una solución práctica viable. Esta obra cobra vigencia en el contexto de la crisis de violencia que vive nuestro país, y con obras de esta envergadura se puede marcar un parteaguas. Felicitaciones al autor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Griselda. Adelante, maestra Claudia Sofía Corichi García. Gracias. Pues felicitar nuevamente a la autora y agradecer, por supuesto, la invitación a la maestra Griselda, a la doctora López Guardiola. Agradecer también, ya lo decíamos, a la
muy importante, además, una mujer brillante, doctora Galeana, que dirige el Museo de la Mujer. A usted, doctora, querida doctora, con quien reconozco también una trayectoria en el servicio y en la administración pública, y al doctor Espinosa. Decir que este libro, coincido con Griselda, es importante, además, replicar las presentaciones, poderlo tener en la biblioteca de consulta, no solo para mujeres, sino para hombres. Y además hay una parte que me interesa comentar, destacar en ese sentido. Ella habla, y la autora habla, cómo este problema social, esta brutalidad, esto que estamos viviendo, no se resuelve solamente con el derecho penal, que sí hay que, por supuesto, hacer una serie y tomar una serie de medidas, en fin, sino que coincido en esto, que se requieren políticas públicas integrales, que eliminen y que además, por una parte, generen conciencia, pero además que haya políticas públicas que generen la eliminación de todas las formas de violencia, de discriminación contra las niñas, contra las mujeres, y por supuesto estos protocolos de investigación apegados, dice, a protocolos, a estándares internacionales. Me parece que los protocolos en todos los sentidos, lo que decía Griselda hace rato, bueno, hace falta que tengamos mecanismos y protocolos para luchar en contra de la violencia en todos sus niveles, en todas sus formas, y por supuesto que en la forma más brutal, que es la del feminicidio. Y rescataría que tenemos hoy un instrumento, además de este libro, tenemos hoy un instrumento muy interesante que acaba de aprobar el Senado de la República, que es el convenio 190 de la OIT. Y creo que este convenio 190 de la OIT, que obliga al Estado mexicano y a todas las instancias del Estado mexicano a tomar medidas contra la violencia en los laboral, contra la violencia, particularmente la violencia sexual, el acoso, el hostigamiento sexual, pues me parece que es un mecanismo muy importante que hoy tenemos que usar, y agradecer la posibilidad pues de conocer personas extraordinarias, y por supuesto de que este libro siga siendo un referente también, y que represente, doctora López Guardiola, una lucha para que también haya estos protocolos, para que haya políticas públicas, pero además para que pueda hacerse y generalizarse y poderse homogeneizar el tipo penal en los estados. Creo que es muy importante, además es un ejemplo también de lo que se puede hacer en otros países que no están tipificando el feminicidio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia Corici. El doctor Alejandro Carlos, que nos quiera dar una reflexión de cierre para este panel, Sí. por favor. Muy brevemente, claro que sí, con mucho gusto. Primeramente, quiero hacer un voto de reconocimiento al Museo de la Mujer por este tipo de foros y algunos otros, porque pareciera que no, pero cuando nos damos el tiempo, yo veo el programa, veo lo sigo, soy su seguidor en redes sociales, y cuando hay oportunidad, pues me meto a escucharlo, y siempre he encontrado, y debo decirlo, subrayarlo, ¿no? Debates de altura, análisis objetivos, claros, puntuales, y pues bueno, muchas felicidades por esta parte, y gracias por haberme incluido. Un segundo elemento que quisiera yo referir muy brevemente es el diálogo de altura entre mujeres y hombres, que bueno, que cada vez pareciera que todos nos estamos abriendo más para esto, porque esto nos va a permitir aceptar retos muy grandes que son de carácter cultural. Es una parte que a veces nos cuesta mucho trabajo entender, que las cosas se aprenden y después hay que desaprenderlas, ¿no? Entonces, en esta parte, pues hay un reto grande, y quiero agradecer de manera pues, directa, ¿no?, a la maestra Griselda Sánchez Carranza la sistematización que hizo de la obra, ¿no?, la puntual presentación, pues por supuesto a la maestra
Claudia, pues su visión integral, una visión integradora, una visión de conjunto. Y a Samantha, gracias por haber escrito este libro, ¿no? Que creo que muchas personas, particularmente las mujeres, pero también los hombres, te lo vamos a seguir agradeciendo. Y pues nada, creo que como un punto final, coincido con la doctora Gloria Luz. Hubiese sido muy interesante que estuviese con nosotros Guadalupe Valdés Osorio, a quien tengo el honor, el gusto de conocer, muy querida, por cierto, para mí, Lupita, ¿no? De hace muchos años, y es una gran amiga que, por supuesto, en los estudios dogmáticos en materia penal, pues es un referente indiscutible que hubiera generado un diálogo de altura con la doctora Samantha, sin lugar a dudas. Pues nada, esos son mis comentarios y muchas felicidades a todos. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muy importante lo que usted menciona, porque pues finalmente los debates se enriquecen a partir de los puntos de vista y la construcción de conocimiento que se hace desde diferentes visiones y áreas, ¿no? El punto aquí es integrarlos y reconocerlos como se merecen todos. Doctora Samantha, su comentario de cierre, por favor, para invitarnos a leer su investigación, su libro y colocar el tema pues como un tema indispensable para el análisis jurídico, para el análisis de la ciencia política, el análisis de la administración pública, el análisis sociológico, sin duda también, psicológico, que también entra en este ámbito, y pues invitar a quienes nos están acompañando y al público que habitualmente revisa y nos sigue en nuestras redes sociales, invitarlos a leer su obra. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Gloria Luz, y muchas gracias a todos los panelistas. De verdad, me siento más que feliz y muy honrada por tan importantes personalidades en esta presentación, con tanta experiencia profesional en el campo de la administración pública y también en el campo académico, en el área académica, ¿no? Muchas gracias a la doctora Galeana, reitero, por este espacio. Considero que, como lo comentó mi buen amigo Alejandro Carlos, el Museo de la Mujer es un referente hoy por hoy cultural que nos acerca a temas no únicamente culturales per se, es decir, pintura, escritura, todas las aportaciones en las que las mujeres tenemos mucho que dar, sino que esta aportación cultural que se acerca a la sociedad, a la comunidad, nos permite construir una mejor sociedad. Y creo que ese es el objetivo uno de los objetivos de este museo, el acercarnos a un reconocimiento de la participación de la mujer en la sociedad, nuestras aportaciones y nuestro trabajo en el ámbito de la igualdad material, no únicamente formal, sino material. Considero que los derechos humanos, en este sentido, hoy en día reconocidos los DESCA, ¿no? También hablan de la cuestión de la cultura como una aportación importantísima para el desarrollo humano. Y en consecuencia, el conocer todas las posturas que es referentes a ciertos temas es importante. En materia de derechos humanos no hay una sola visión, es un campo multidinámico, multifacético, y justamente la cuestión del feminicidio también lo es. Yo sé que hay quienes están a favor, hay quienes no están tan a favor, pero todas estas aportaciones nos enriquecen como sociedad, nos enriquecen como personas. Y lo único que me queda decirles es, este libro es el resultado de la experiencia y la investigación de algunos años. Es un tema que a mí en lo personal, por supuesto, que me apasiona. Considero que las mujeres tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que se nos tiene que reconocer y lo podemos hacer en conjunto, hombres y mujeres, no únicamente mujeres, hombres y mujeres en esta sociedad que es un país, nuestro México, que necesita hoy por hoy
de personas que estemos comprometidas con el cambio, con una mejora de nuestra educación, con un mejor tejido, un mejor constructo social que nos lleve a ser personas que sigamos las reglas, que verdaderamente nos dejemos llevar por un ideal de mejora de nuestra sociedad. Y para eso no nada más están las leyes, sino también está lo que es la sociedad y lo que es el hogar. El hogar, que es el fundamento de la sociedad. Ahí podemos iniciar esta educación de igualdad material entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades para todos y que tengamos un mejor desarrollo humano desde la niñez, desde la infancia. Muchas gracias a todos y los invito, por supuesto, a leer este libro que espero que aporte en diferentes ámbitos de tanto públicos como privados en una mejor construcción de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, doctora Samantha. Sí, sin duda así será y también yo felicito su participación, la participación de nuestros panelistas, la maestra Griselda Sánchez Carranza, la maestra Claudia Sofía Corichi García, al doctor Alejandro Carlos Espinosa y sin duda a usted, doctora Samantha López Guardiola, por esta magnífica presentación. Yo soy Gloria Luz Alejandre, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias. Agradezco el valor de su presencia, de su atención a todas nuestros seguidoras y seguidores a través de las redes sociales. Muchas gracias y muy buenas tardes.